Que Yahweh Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con nuestra segunda enseñanza, nuestra segunda parte acerca del tema de la gran mentira de la marca de la bestia y el número de la bestia. Y en la noche anterior estuvimos viendo Daniel capítulo 7, versículo 6. Y en esta noche continuamos con Daniel capítulo 7, versículo 7, que versa de la siguiente forma. Dice, después de esto miraba yo, o sea Daniel, en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y masacraba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, dice, y tenía 10 cuernos. Mire, la cuarta bestia simbolizaba el imperio romano y es el mismo de Daniel capítulo 2, versículo 40 al 43. Y los 10 cuernos son los 10 reyes, 10 presidentes que se levantarán en un futuro. Léalo en el libro de Revelaciones 17:12. Los cuernos, los 10 cuernos son 10 presidentes que recibirán autoridad, igual que la bestia. Y la bestia estará al mando ¿de quién? De esos 10 presidentes que saldrán de la misma nación ¿de qué? De Israel. Daniel capítulo 7, versículo 8, mire. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 reyes, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, o sea, de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y grandes ¿qué? Grandes enigmas. O sea, él hablará grandes secretos místicos. O sea que el antimasía hablará lo que les gusta escuchar a los falsos líderes religiosos de la nación de Israel. En pocas palabras, el antimasía será que un cabalista, un talmudista. Y por esta razón lo aceptarán estos falsos líderes religiosos apóstatas. Porque ellos serán felices escuchando ¿qué? Ellos serán felices escuchando ¿qué? Basura religiosa. Mire, le voy a dar un ejemplo acerca de esto. Acerca de lo que es la Cabala y el Talmud. Mire, ¿qué es lo que dicen en esos libros? Dice primero, uno de tantos, dice que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino que fue un ángel caído llamado ¿quién? Lili. Que el pecado de Eva fue tener relaciones sexuales con la culebra, o sea, con el diablo. Que Yahshua no resucitó, sino que sus discípulos se robaron el cuerpo de la tumba. Mire, esto es Kabbalah y esto es Talmud. Lo que se conoce como el misticismo, el misterio de la Torah, según ellos. En Daniel capítulo 7, versículo 24, es lo mismo del libro de Daniel capítulo 7, versículo 8. Y en Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel va a dar los atributos de la ¿qué? De la bestia. Y este mismo sistema, este mismo gobierno, será el que se va a aplicar en el libro de Revelaciones capítulo 13, versículo 1 al 18. El cual será muy diferente a los demás ¿qué? A los demás gobiernos. Porque este gobierno será un gobierno ¿qué? Eclesiástico religioso. Ya que su mayor concentración se basará ¿qué? En la religión. Y será una falsa imitación del ministerio ¿de quién? De Yahshua. Ya que cuando vino Yahshua, Yahshua vino a confrontar a los falsos líderes de la nación de Israel. Y mire, y si usted puede leer, Yahshua no mató ningún líder religioso que se le oponía, o que no estaba de acuerdo con él, ni que creía en él. Pues bien, lo mismo hará el antimachía, pero esta bestia confrontará y matará a todos aquellos ministros que le sirvan ¿a quién? A Yahshua. Y esta bestia matará a millones de personas que no están de acuerdo con ellas, según Daniel capítulo 7, versículo 21 y versículo 25. La bestia de Revelaciones capítulo 13, del verso 1 al 18, será una aglomeración universal religiosa, la cual unirá todas las religiones paganas a igual a las que existían en la ¿qué? En la antigüedad. Pero esta será la peor, la madre de todas. Y esto lo veremos después de estudiar Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice así, mire,
Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra Yahweh y blasfemará de él y de su nombre. O sea, la bestia no reconocerá a Yahweh como su qué, como su creador, como el Elohim verdadero. Mire, en pocas palabras, miren, actualmente millones de personas no reconocen a Yahweh como su qué, como su creador, sino que están reconociendo que a Dios, que a Jehová, como su creador. Y esto es entre la misma nación de Israel. Ya que la palabra no es lo mismo jamás la palabra Elohim que la palabra Dios. Porque la palabra Elohim significa cabezas, estructuras. La palabra Elohim significa el único y verdadero creador de los cielos y de la tierra. Mientras que la palabra Dios fue una palabra que utilizó el señor Platón, que fue el que quitó la palabra Elohim y estableció en su lugar la palabra Dios en honor a su Dios, ¿qué? A su Dios Zeus. De este hereje fue que salió la palabra Dios, no de Yahweh. ¿Ya? La bestia a los cados de Yahweh dice quebrantará, en pocas palabras los matará, matará a todos aquellos que no se le postren ante qué, ante su imagen. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Mire, y serán entregados en sus manos, o sea, por 3 años y medio, ¿quién? La nación de Israel. Mire, le voy a aclarar esto. Dice que pensará en cambiar los tiempos y la Torá, o sea, adulterará el verdadero significado de qué? De la escritura. Mire, para su información, la escritura hebrea actualmente está totalmente ¿qué? Adulterada. Si usted encuentra en su escritura hebrea la palabra templo para referirse a la casa de Yahweh, es un libro manoseado. Si usted encuentra en la escritura hebrea la palabra tabernáculo para referirse a la casa de Yahweh, eso es una escritura adulterada. Si usted encuentra, mire, la palabra Mesías en la escritura hebrea, eso es una palabra adulterada. Esto ya se hizo a través de quién? De los falsos líderes religiosos de la nación de Israel. Ellos ya adulteraron toda la escritura hebrea. Ellos le ocultaron el verdadero nombre del creador de los cielos y de la tierra y el salvador hebreo aún entre su propia nación. Ya la escritura hebrea, esto ya ha sido adulterado desde los tiempos de Antioquío Epifanes, que fue el que quitó la adoración a Yahweh y estableció la adoración a quién? A Zeus, a su dios griego. Esto ya está hecho. Y ahora mire lo que hizo el señor, el sumo pontífice y primer emperador romano, el dios del adorador del sol, el señor Flavio Valerio Constantino. En el concilio de Nicea, Italia, en el año 325. Mire, este emperador en ese concilio abolió la señal de Yahweh el día sábado, que era como señal para la nación de Israel. Constantino abolió el día de la resurrección de Yahshua y en su lugar estableció el día domingo como el día de la resurrección de su nuevo Dios, ¿qué? Su nuevo Dios Sol. El día domingo se conoce como el día del Señor en las iglesias cristianas. ¿Y quién es el que se hace adorar a través del título de Señor o de Baal? Pues el mismo Hasatán. Lea el libro de Oseas capítulo 2 versículo 16. Para su información, la palabra Señor aparece 1185 veces en la Reina Valera. Para referirse al mismo ¿qué? Al mismo Baal. Oseas 2:16 dice el mismo Yahweh, porque en aquel tiempo ya no me llamarás Señor, que significa Baal, sino que me llamarás Ishi, que significa esposo. ¿Ah? Flavio Valerio Constantino tiene a los cristianos y a casi a toda la humanidad adorando al Señor, al Dios Sol, también Dios de los romanos y de los persas. El señor Constantino violó el 4.º mandamiento de la Torá de Yahweh, que la verdadera señal de Yahweh aparece en Éxodo 20, verso 8 al 11, que era la señal establecida por Yahweh, era el mismo día de reposo, el mismo día séptimo. Constantino abolió el día séptimo para la nación de Israel para establecer la suya en honor a ¿quién? Al Dios Sol. Al hacer esto, este hombre se declaró abiertamente enemigo de ¿quién? De Yahweh y de la nación de Israel.
No solo él, sino también todos sus seguidores, todos sus adoradores, sus hijas, las iglesias católicas y cristianas paganas, ya que fue el señor Constantino el que las estableció, él fue el que las fundó, él fue el que las creó. ¿Ah? Él es el Dios de estas iglesias cristianas, mire, así de sencillo. Y fue de él que salió la palabra cristiano, ya que fue el primero que se hizo llamar así, cristiano. Ya que a los discípulos de Yahshua se les llamaba los vástagos, los del camino, y jamás se les llamó cristianos. De Constantino también salió la palabra santo, que fue la palabra que él usó para canonizar a su madre, que se llamaba Elena, y le puso Santa Elena. ¿Ah? Constantino fue el que estableció su señal a todas sus iglesias cristianas para que todas estas descansaran, no en sábado, símbolo de Yahshua, sino que reposaran en el día domingo, en el día en honor a su nuevo Dios Sol, en el día de ¿qué? Del Señor. El domingo es el día del Señor. Que le aclaro que el día sábado, en el día sábado absolutamente nadie descansa. Descansa es el cuerpo, más su alma está pensando en el arrendo, las deudas, todas las cosas que tiene que hacer cuando pase ese día. Por eso el verdadero sábado, el verdadero reposo de Yahweh para la nación de Israel era Yahshua. Mateo 11:28. Que dice el mismo Yahshua, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Yahshua es el verdadero reposo, no es ningún día literal. ¿Ah? Ya vimos que anteriormente el día sábado era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Y el día domingo, que fue establecido con un propósito de que sus hijas, las hijas de Flavio Valerio Constantino, dedicadas al paganismo, veneraran su nuevo Dios, a Mitra, Istar, a Baal. A ellos es que le rinden culto todos los domingos en las iglesias cristianas. Y Constantino estableció el día domingo como ley eclesiástica y así se quedó hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy, como el día del Señor Baal. ¿Ah? Ahora, confírmelo usted mismo esto que le estoy diciendo en la prensa católica el día 25 de agosto de 1900. Mire, en nuestra era. Y quedó registrado así de la siguiente forma. Mire, yo lo investigué y me encontré con lo siguiente. Mire, en el venerable día del sol, dice así en su libro, se dejarán descansar a los magistrados y al pueblo de todas las ciudades. Y se cerrarán todos los negocios, o sea, todos los talleres. Mire, léaselo en el libro de Constantino el día 7 de marzo del año 321. ¿Ah? Esta señal o la marca de la bestia ya está establecida desde el año 365. Por eso salió un decreto de los obispos de Constantino que dijeron que los cristianos, mire, y católicos no debían ni deben judaizar, o sea, no deben socializarse con ninguna persona que se haga llamar que judía, y mucho menos descansar en el día sábado, el día de los judíos, mire, sino que tanto como católicos como cristianos debían de trabajar en ese día. O sea, en pocas palabras, mire, tanto cristianos como católicos, ellos no reposan en Yahshua. Y ellos no reposan en Yahshua. Por eso le están diciendo a sus obispos, mire, ellos le están diciendo que ellos no deben descansar en el día sábado del día de los judíos. O sea, no deben reposar en el Salvador de los judíos. Sino que tanto católicos como cristianos deben trabajar en ese día. O sea, en pocas palabras, no lo acepten. En su lugar deben de honrar y descansar el día domingo, el día del Señor, el día de Baal, o sea, 2:16. ¿Ah? Que es un título para referirse al mismo Satán y no a Yahweh. Por eso, como le digo, que no seas dice claramente, porque ya no me llamará más señor Baal, sino que me llamará Nichi, su esposo. Sigamos, mire. Y el que no reposara el día domingo sería declarado por parte de los romanos como anatema, como los judíos, y que deben estar bajo la maldición como los judíos por no descansar en el nuevo Dios de Constantino.
Mire, aquí tiene la verdadera marca de la bestia, que significa irse en contra de lo establecido por Yahweh. Más claro, reposamos en Yahshua, aceptamos a Yahshua, el verdadero Shabbat, no el día literal. Llámese como se llame, judío, griego, latino, romano. Si no acepta a Yahshua, mire qué marca o qué señal ya tiene puesta, ya la tiene puesta. Millones de judíos serán asesinados, masacrados, que estos que guardan el día sábado literal, porque ellos nunca han querido ir a reposar en Yahshua y no lo han querido reconocer como el verdadero reposo de Yahweh. Pero cuando venga el antimasía, que ojalá no les caiga en el Shabbat literal como se los advirtió el mismo Yahshua en Matillahu, mal traducido por Mateo 24:20, que les dijo Yahshua a sus discípulos: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de Shabbat. Verso 21, porque habrá gran tribulación, la cual no habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire, ellos oran para que la bestia, les dice Yahshua, oren para que la bestia no los coja llevando ¿qué? A cabo su rito religioso de reposar en el día literal y no en mí, en Yahshua. Porque ahí sí no queda ni un judío vivo, porque en el día sábado estos hombres no se le mueven a nadie. Son como una mula, totalmente ¿qué? Remachados. Mire, millones de judíos se harán matar por un rito, no por Yahshua. ¿Ah? Pero cuando venga la bestia, se darán cuenta que estas personas, que sus líderes religiosos los tenían totalmente ¿qué? Engañados, y que el día sábado literal no tenía absolutamente nada que ver ni con la salvación ni con ningún reposo de su ¿qué? De su alma. Y estos que acepten y reconozcan esto se tendrán que hacer cortar la cabeza por los árabes si quieren ser salvos, si aceptan a Yahshua. Si no lo aceptan, morirán en manos de ¿quién? Morirán en vano y a manos de la bestia. Mire, actualmente el no reposar en el día domingo, ni venerar ese día, no representa ningún peligro absolutamente para nadie. Pero cuando se manifieste la bestia, mire, sí lo será. Ahora, miremos cómo el señor Constantino no solo abolió el mandamiento de Yahweh, sino que también miremos cómo este tipo mutiló casi toda la Torá para llenarla con sus nuevos dioses, con sus nuevas doctrinas, con sus nuevos mitos, con sus nuevos discípulos y todos ellos curas católicos. Constantino cambió el calendario hebreo por el calendario juliano gregoriano. Constantino cambió las fechas hebreas por sus nuevas fechas, ya que en Israel actualmente están en el año 5999 y nosotros apenas nos encontramos en el año 2021. ¿Por qué razón? Mire, porque hace nomás 2021 años apenas, que es la fecha que lleva el cristianismo como la nueva religión oficial del Imperio Romano. Mire, esto da hasta risa. Mire, mucho pastorcito mentiroso cristiano y también judíos dizque adivinando cuándo será el fin de la humanidad. Que porque salió el COVID-19, dicen que, la pretribulación, las plagas, este es el fin, el caballo amarillo, el caballo negro. Mire, si no ha pasado absolutamente nada en la nación de Israel, que van a entrar en el año 6000, y que fue en el año 2448 que se le dio la Torá a Moshe para que se la leyera a la nación de Israel. Entonces, ¿qué le va a dar su papá y su Dios Constantino cuando lleguemos nosotros al año 2448? Si al menos le dieran la correcta interpretación a la falserita, ella misma les diría que el mundo jamás ni se va a acabar y que lo que se va a acabar cuando venga Yahshua en su segunda venida son todos los gobiernos humanos caídos a la forma caída que humana. Cielos nuevos, mire, sin ángeles caídos en ellos, sin Satán morando ¿qué? En ellos, en el segundo cielo. Y tierra nueva, una nueva vida, un nuevo gobierno a la forma divina establecida por el mismo ¿quién?
por el mismo Yahweh a través de Yahshua y por medio del Ruach HaKodesh. Con la segunda venida de Yahshua se acabarán las roscas políticas religiosas. El cielo literal y la tierra literal jamás se acabarán, ni se van a acabar. ¿Ah? Mire, ya que el calendario establecido por el señor Constantino, ese calendario lleva el nombre de sus emperadores y de sus papas en él. Y aún en los días de la semana, esos días de la semana llevan los nombres de sus demonios en ella. Aún los días de la semana llevan nombres de demonios en esos días de la semana. Del día lunes, Lunay, ¿en honor a quién? A la diosa Luna. El día martes, el día martes es en honor al dios Júpiter, a Ares, el dios de la guerra. Constantino cambió el horario de 12 horas hebreo judío, que ¿dónde lo encuentra usted? En el libro de Juan capítulo 11, verso 9 al 10, que lo dijo el mismo Yahshua, que no tiene caso el día 12 horas, porque en ese calendario hebreo de 12 horas, aún en ese calendario tiene un significado espiritual y se utiliza para referirse al mismo Yahshua. Mire, leámoslo. Mire lo que dice Juan 11:9, dice: respondió Yahshua, ¿no tiene el día 12 horas? Él no dijo 24 horas. Y mire lo que dice Yahshua, el que anda en luz, ¿quién es la luz? Juan 8:12, Yahshua. El que anda en luz, ¿en quién? En Yahshua, dice, no tropieza. ¿Por qué? Dice, porque el Ruach HaKodesh, porque ve la luz de este qué, porque el Ruach HaKodesh lo dirige, porque él está viendo la luz de este qué, de este mundo, que es el mismo quién, Juan 8:12, Yahshua. Juan 11:10, mire lo que dice, pero el que anda de noche, ¿en qué? En tinieblas, en ritos, en mitos, en legalismo religioso, dice, tropieza. ¿Por qué? Dice, porque no hay luz en él. ¿Por qué razón? Porque no tiene a Yahshua y no está en Yahshua con él, sino que el que lo dirige las ¿qué? Las mismas tinieblas, el mismo Satán. La religión son tinieblas, los ritos son tinieblas, los legalismos religiosos son tinieblas, eso no es de luz. Mire, Yahshua estaba hablando ahí de él mismo, que desde el momento que nosotros lo aceptamos a él, debemos andar ¿en qué? En su luz. Con Yahshua comenzamos en luz, cuando lo aceptamos en nuestras vidas, y debemos terminar en luz nuestras ¿qué? Nuestras vidas, o sea, cuando el fin de nuestras vidas debemos morir con Yahshua ¿en qué? En nuestro corazón. Constantino cambió este horario de 12 horas por su nuevo horario de 24 horas, que comienza en tinieblas y termina en tinieblas. Mire, léalo, de 12 a.m. a 12 de medianoche hasta el otro día medianoche, ¿son qué? 24 horas. Que comienza en tinieblas y termina en tinieblas. O sea, mire, el religioso comienza en tinieblas con Satán y su fin será ¿con quién? Con Satán, lo dice la Escritura. Las iglesias hijas de Constantino comenzaron en tinieblas y terminarán en tinieblas con el mismo Satán si no se salen ¿de qué? De ese sistema grecorromano, babilónico, pagano. Lo mismo hizo Constantino al cambiar el verdadero nombre del creador y del salvador de la nación de Israel y del consolador de la nación de Israel. Cambió Constantino los nombres de los discípulos de Yahshua por los nombres de curas, filósofos, griegos, católicos, romanos, paganos. Cambió las fiestas hebreas. Mire, a este señor quitarle todo esto a la escritura hebrea, se crea en la escritura hebrea un vacío, el cual comienza a rellenar con sus nuevos dioses, sus nuevos discípulos, con su nuevo calendario, con su nuevo horario, con su nueva religión católica cristiana. No conforme con esto, le añaden sus mitos. ¿Como cuál? Como el mito del infierno, que se lo inventó, fue sacado de una obra de teatro de los griegos llamado la obra de Dante. Como el mito del rato, creado e inventado por un chileno llamado Francisco Lacunza, Francisco Lacunza y Francisco Rivera. Como el mito de la Israel espiritual, no existe. Que el mito de la esposa del cordero hebrea, disque católica, cristiana, romana, pagana.
Y este otro mito, el mito de la marca de la bestia y el número de la bestia, que el 66, que el microchidis, que la marca, contradiciendo no solo al mismo Yahweh, sino también la misma ¿qué? La misma escritura. Mire, Yahweh dijo, no incineren a nadie, porque yo aborrezco la ¿qué? La incineración de los cuerpos. Esto que dijo Yahweh se le tira por el piso el temita del infierno, que el mítico que se inventaron. Y ellos dicen que no, que sí existe el infierno y contradiciendo a Yahweh y la escritura. Yahweh aborrece la incineración de cuerpos. Y si él aborrece algo es porque él no lo ¿qué? No lo practica. Yahweh dice en su escritura que no existe el diezmo en dinero en efectivo y ellos dicen que sí. Yahweh dice que el diezmo ya no existe y ellos dicen que sí. Flavio, Valerio, Constantino ya hizo todo esto y humanamente nadie lo puede cambiar. Solo con la venida de Yahshua todo esto comenzará de nuevo, de cero. Aquí tiene el significado de la señal de la bestia, que primeramente la desobediencia total deliberadamente hacia lo que Yahweh estableció. La bestia no solo establecerá el día domingo como el culto al Dios, sino que le añadirá su imagen. El día domingo ya está establecido como el verdadero día de la adoración al Señor Baal, que se hace adorar a través del título Baal. Solamente falta que Yahweh permita que se manifieste la bestia para que ésta lo haga babilidear ¿a qué? A punta de sangre, como lo hacían antes los emperadores romanos y el señor Antioquío Epifanes, que fue el que estableció el culto a Zeus, el señor Antioquío Epifanes, y el culto a Dios lo estableció el filósofo griego llamado ¿quién? Platón, y el culto a Jehová lo estableció el señor Pedro Galatino, duque, católico franciscano. Ahí tiene. Y el nombre de Yeshua lo establecieron los falsos líderes religiosos de la nación ¿de quién? De Israel. Y el nombre Jesús lo estableció el señor Constantino, que después no le gustó Jesús y lo cambiaron por Jefu. Y búsquelo en la Reina Valera 1559, ahí lo encontrará como Jefu. Después no le gustó Jefu y lo cambiaron por Jesus. Después no le gustó Jesus y en el 1700 de nuestra era aparece la letra J y ya quitan la letra de Jesús y ponen en su lugar G para poderlo pronunciar como Jesús. Mire, todo comienza con una mala traducción o una mala información que da inicio a una mala interpretación, la cual engendra una desviada aplicación y la cual crea una falsa ¿qué? Una falsa doctrina. Y esa es la causa por la cual existen muchas religiones, pero todas salieron del señor Flavio Valerio Constantino. Porque cada religión, cada congregación cristiana le da la interpretación que cada uno le da la gana de ¿qué? De hablar. Cada religión tiene su propia interpretación de su falserita. Mire, si aún entre los judíos suceden estas cosas, ¿qué se dirá entre los que no lo son? Si son los unitarios, tienen su creencia. Si son los trinitarios, otra. Los adventistas, los testigos de Alibaba, de Jehová. Y eso que todos son hermanas y todas son hijas de su madre de la Iglesia Católica. Y aún entre ellas mismas están divididas. Sigamos con el libro de Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Mire, allí Daniel está hablando de la muerte de Yahshua cuando él vino. Y al final dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el ¿qué? Y el santuario. Y su fin será ¿con qué? Con inundación. Y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones, o sea, las ¿qué? Las destrucciones. Mire, esto sucedió a través del emperador romano llamado Tito, que fue el que les quemó el tercer templo que les construyó el rey Herodes, no casa de Yahweh. Porque la casa de Yahweh en los tiempos de Yahshua,
Los falsos líderes religiosos la convirtieron en un templo, en un lugar de idolatría, en un lugar de paganismo. La convirtieron la casa de Yahweh en una cueva de ¿qué? De ladrones, una cueva de mercaderes, no de la fe, sino de la ignorancia de las personas. Daniel capítulo 9, versículo 27, mire lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos apóstatas. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame. ¿Sobre quién? Sobre el desolador, o sea, la ira de Yahweh no solo sobre la bestia, sino también sobre la multitud, sobre la gente apóstata que le servirá ¿a quién? A la bestia. Daniel capítulo 11, verso 28 al 35, mire. Daniel va a hablar de Antioquío Epifanes, llamado aquí la cuarta bestia, el gobernante griego, que fue el que profanó el templo de Jerusalén, no la casa de Yahweh ni Jerusalén, como lo vengo explicando. La casa de Yahweh se llamaba Jerusalén y estos apóstatas le quitaron el nombre de Jerusalén por no mencionar ni a Yahweh ni a Yahshua y le pusieron Jerusalén en honor a su nuevo salvador griego llamado Yeshua, no Yahshua. Y que Yeshua traducido al español es que Jesús, peor aún. Miren, como lo venimos explicando anteriormente, que la casa de Yahweh debería ser llamada casa de oración, no solo para la nación de Israel, sino para todas las naciones. Y sus falsos líderes religiosos la convirtieron en un templo, en un lugar de idolatría y en una cueva de ladrones, y fue por esta causa que Antioquío Epifanes la pudo ¿qué? La pudo profanar. En Daniel capítulo 11, verso 28, ahí está hablando de Antioquío y de las riquezas que acumuló, las cuales él usaría contra la nación de ¿qué? Contra la nación de Israel. En el libro de Daniel capítulo 11, versículo 29, dice que Antioquío invadiría otra vez ¿qué? El sur, o sea, Egipto. Pero él tuvo que abandonar esa idea porque las naves, o sea, los barcos romanos, al mando de Popilus Laena, le impedirían que Antioquío se apoderara ¿de quién? De Egipto. Y eso sucedió en el año 18 antes de Yahshua. En Daniel capítulo 11, verso 30 dice, a los romanos impedirle que conquistara Egipto, Antioquío Epifanes se vuelve a su tierra, a Grecia, donde él pondría todo su odio contra ¿qué? Contra el pacto Cados, y haría lo que a él le diera la gana. Mire, y él se entendería, o sea, él haría un pacto con los falsos líderes religiosos que abandonaron el pacto de Yahweh. ¿Cuál es el pacto? Mire, Éxodo 21 al 17. Que Yahweh sería su verdadero Elohim y que ellos guardarían su Shabbat, reposarían en Yahshua y ellos violaron todo esto. Mire, Antioquío Epifanes, conocido como la cuarta bestia, era un gran ejemplo de lo que haría el antimachía en ¿qué? En Jerusalén. Mire, si los actuales gobiernos dirigidos por todos estos falsos líderes religiosos han sido malos y son malos, este gobierno del antimesías dice que será el papá de todos ellos. Antioquío Epifanes llegó a sentir tanto odio hacia los judíos y hacia lo establecido por el mismo Yahweh, que porque según él, que la cultura griega, la religión griega y el idioma griego era muy superior a cualquier otra cultura, incluyendo a la de los judíos. Y por esa razón Antioquío Epifanes aborrecía tanto a la nación de Israel, dizque por el favoritismo que Yahweh les tenía a los judíos y no hacia los griegos. Mire, esta siempre ha sido la razón, la verdadera causa del gran odio hacia ¿quiénes? Hacia los judíos. Mire, si no fueron los judíos que escogieron a Yahweh, fue Yahweh quien los escogió a ellos como su nación. Antioquío Epifanes es llamado en el libro de Daniel capítulo 8, verso 9, como el cuerno pequeño.
Este fue el que atacó a Israel, llamado la Tierra Gloriosa, entre el año 164 al 171. Y fue el octavo soberano del imperio de los Seleucidas, o sea, de Babel y de Siria. Este Antioquío Epifanes quitó y mató al pagano Cogén Agadol, que estaba en el templo. ¿Por qué lo pudo matar Antioquío Epifanes? Pues por idólatra. Y al hacerlo, él coloca nuevo sacerdote, ya no Cogén, y reemplaza la verdadera adoración a Yahweh por su adoración, ¿qué? Griega. Miren, le voy a decir algo referente a esto. Antioquío pudo entrar a Jerusalén y profanar el templo, no la casa de Yahweh, porque fueron unos falsos cojenes que invitaron a Antioquío a que invadiera Jerusalén y que quitara los sacrificios diarios establecidos por la escritura hebrea hacia Yahweh, como el Cordero, y que estableciera su nueva cultura griega, donde en la nación de Israel, y todo lo hicieron, ¿por qué? Por el dinero, por las riquezas que tenía Antioquío Epifanes. Entonces, mire, le voy a dar un dato muy importante. Antioquío Epifanes sacrificó en el lugar Kadochín un cerdo. Por eso él puso sacerdotes, porque la palabra sacerdotes significa sacrificadores de cerdos. Mientras la palabra cohen eran las personas encargadas de sacrificar los animales aptos para el sacrificio para Yahweh. Y de ahí en adelante el señor Antioquío Epifanes establece una ley de que todo aquel que practicara Torah sería condenado a muerte. Y fue él el que estableció la adoración ¿a quién? A Zeus, a Teus, a Dios, al Dios de los griegos, de los romanos y de los cristianos. ¿Ah? Y desde esa época hasta los tiempos de Yahshua, todos los que han ejercido el ministerio, entre comillas, de cojenes en la nación de Israel, no son verdaderos cojenes, sino que esos cojenes malvados, todos los que son ahora y en los tiempos de Yahshua, todos eran descendientes de esos cojenes perversos que son llamados los jesuitas de Loyola, que son los que han usurpado el verdadero ministerio arónico y son los que tienen dirigiendo re mal a la nación de Israel, aunque la palabra re mal no existe, por decirle que son los que los tienen extraviados hasta el día de hoy adorando a Zeus. Estos malvados líderes religiosos. Y usted los vio besándole los anillos y los vio todos reunidos allá, que es que cojenes de Yahweh, entre comillas, que es que en el sepulcro, en el entierro del señor Juan Pablo II. ¿Ah? Esa profecía que estaba dando Daniel sería también para nuestros días y será llevada a cabo con la llegada del antimasías. Y dice ahí al final del verso 30, dice, y que Antioquío se entendería con los líderes religiosos que abandonaron el pacto de Yahweh, ¿sí ve? Por amor al dinero. Y que fueron los mismos líderes apóstatas religiosos que fueron a buscar a Antioquío y lo invitaron a que, como le decía, a que introdujera en Israel la cultura griega y su religión griega. La destrucción de Jerusalén en el año 70, llevada a cabo por los romanos después de Yahshua, y la condición actual de los judíos por 19 siglos hasta 1948, que fue la fecha de su independencia. Esa gente ha sufrido de muchos ataques por medio de los filisteos, o sea, los palestinos. Y la causa de su cautiverio a Babilonia, mire, ha sido siempre la misma causa, por culpa de estos herejes inmundos, de sus falsos líderes religiosos, que estos siempre han sido los propios y los peores enemigos de su propia nación, de su propio pueblo. Estos herejes tienen muchísimo que ver con las aflicciones que le sucederá a la nación de Israel a mano de la bestia en los postreros tiempos, por haberles ocultado el verdadero nombre de Yahweh y el verdadero nombre de Yahshua a la misma nación de Israel. Ya que la mayoría de estos falsos líderes religiosos, mire, esta gente son masones, y están aliados hasta el día de hoy con la gente más mala que existe en este planeta, con los hijos de Esaú, con los romanos, y con la peor de todas las sectas religiosas llamadas los jesuitas de Loyola.
que son los descendientes de los que usurparon el poder sobre el templo en los tiempos de Antioquía Epífanes, llamados por Daniel los que abandonaron el pacto de Yahweh. Y por 300 años antes de venir Yahshua, estos no eran, y los que se dicen ser los actualmente líderes religiosos de la nación de Israel, no son verdaderamente ni rabinos, ni cojenes, ni verdaderos levitas, ya que los emperadores romanos mataron a todos los verdaderos rabinos que descendían ¿de quién? De Moshe, y a los verdaderos cojenes que descendían de Aarón, y los verdaderos levitas que descendían ¿de quién? De Leví. Que le aclaro que el ministerio de Aarón quedó totalmente abolido por el mismo Yahshua en Efesios 4:11. Y todo aquel que se haga llamar cohen, primeramente que todo, ese se está haciendo pasar por Yahshua, porque Yahshua mismo abolió eso, porque Yahshua vino a ocupar su verdadero lugar de sumo cohen agadol. Ese ministerio ya quedó abolido, y el de levita, porque nadie sabe quién es levita, porque los levitas están dispersos por el mundo. Solo Yahshua cuando vuelva, él los reunirá y él dirá, este es levita y este es cohen. ¿Ah? Mire, este Nerón, para consagrarse con los judíos, porque dijo un judío pagano llamado Josefo, que es que, ay, Nerón, mataste la lámpara de Israel. ¿Cuál lámpara? Si la lámpara siempre ha sido de Yahshua. Y para Nerón consagrarse con los judíos, les creó un instituto búrrico. Que vea que los institutos, los cementerios bíblicos son viejos. Y que todo aquel que quería ser rabino, cohen, levita, roé, escriba, iban al cementerio búrrico de Nerón, de Herodes, al cementerio búrrico de Herodes, perdón, no era Nerón sino de Herodes, y estudiaban ahí, y salían con diploma. Y yo no sé si les cobrarían 7 millones por hacerse algo que ellos jamás que eran. Al menos el requisito que le exigía Herodes era que todo aquel que quería ser ministro tenía que saber Torah. Y como los judíos desde niños eran instruidos en la Torah, ¿qué problema? Este requisito deberían exigirle a los ministros de Constantino, a los que se hacen llamar pastorcitos, que ni siquiera sabe darle una correcta interpretación a su falserita y se salen a leer la Biblia, igual como hace su mamá la Iglesia Católica. ¿Ah? Mire, estos herejes que salieron de la escuela de Herodes son los que han estado extraviando a la nación de Israel desde hace 300 años. Y tienen, o sea, no a todo mundo extraviado de la verdad, con su religión griega, ayudado por unos rabinos samaritanos que fueron los que les escondieron el verdadero nombre de Yahweh, no solo a la nación de Israel, sino a la humanidad misma. Al cambiar el nombre de Yahweh por Curio, por Señor, por Baal, por Satán, o sea, 2:16. Y fueron estos herejes de la tribu de Judá los que le cambiaron el nombre de Yahshua por Yeshua, que en griego significa ese nombre Yeshua, sea borrado y maldito todo aquel que invoque ese nombre. Y a todos los falsos líderes religiosos de la nación de Israel se les vio asistiendo al funeral del señor Juan Pablo II, el hijo de Saúl. Y todos estos son los que abandonaron el pacto de Yahweh, que era y es símbolo de ¿quién? De Yahshua. Daniel capítulo 11, versículo 31, mire. Así que Antioquío Epifanes, con la ayuda de estos herejes, él pudo entrar a Jerusalén y profanarle su templo. Antioquío Epifanes sacrificó cerdos en el altar, y no solo se conformó con esto este maldito hereje, sino que también colocó la estatua de Zeus, su dios, que Zeus en latín significa Teus y Teus en español significa Dios. Zeus no solo es el dios de los griegos, sino de la humanidad misma. Ahí tiene el nombre de blasfemia que tiene la gran ramera, la nación de Israel, en su frente, en su logo. A él es el que adoran. Ya que sacrificar cerdos en su templo no solo era una gran ofensa contra Yahweh, sino contra ellos mismos. Ya que esto estaba prohibido por su Torá. Esto ocurrió en el año 168 antes de Yahshua.
Ese día este hereje mató, este loco fanático de Antioquío apóstata, mató 40.000 judíos que se lo pusieron a qué, a postrársele a su imagen de Zeus. Y mire, y esto quedó registrado en Primera de Macabeos capítulo 19, versículo 24. Esto sí no lo escribieron en la falserita. Antes las prohibieron y lo quitaron de ellas porque estos libros apócrifos las desenmascaraban a ella. Antioquío no solo colocó la abominación desoladora dentro del templo de los judíos, no la casa de Yahweh, sino que a partir de ese momento promulgaría una nueva ley que el que fuera sorprendido practicando Torah estaría cometiendo un grave delito. Mire, léaselo en el libro del judío pagano Josefo. Dice ahí capítulo 7, verso 5, capítulo 5, verso 4. Daniel profetizó que él pondría y puso su nuevo dios griego llamado Zeus. A este es que los judíos están adorando actualmente y también los cristianos hasta el día de hoy. El Ruach HaKodesh por medio de Daniel profetizó lo que sucedería aún en nuestros días y revela el gran acontecimiento visible y le señala el lugar exacto donde se llevará a cabo tal herejía. En el cuarto templo que les construirá la antimasía, la bestia, y que él mismo se los profanará en Jerusalén. La bestia será más sanguinaria que Antioquío Epifanes, ya que Antioquío nomás mató solo 40.000 que se le opusieron. La bestia perseguirá y matará millones que se van a negar a postrarse ante su ¿qué? Ante su imagen. Aquí tiene la famosa marca de la bestia, que es la imagen, la abominación desoladora de su imagen. No es ningún 666 ni ningún microchip. Y esto será el inicio de la gran tribulación que toda la humanidad tendrá que pasar. Mire, lo dijo Yahshua en Apocalipsis 3:10. Yahshua está diciendo que la humanidad pasará, ¿por qué? Por la gran tribulación. Pero los que creen en Yahshua dice que Él los guardará a través del amado Ruach HaKodesh. ¿Ah? Esa sería la única forma de que la gran tribulación no los sorprendiera. ¿Ah? Y viene sobre la nación de Israel y sobre toda la humanidad. Mire, esto se le tira al famoso temita de la mentira del rapto, de las famosas hijas de Constantino. Daniel capítulo 11, versículo 32, mire. Miremos a los que entre comillas serán disque engañados con lisonjas, a los violadores del pacto. Mire, ahí entran todas las 12 tribus de Israel, los que no han querido reconocer a Yahshua como su Salvador, sino que ellos tienen como su Salvador es Yeshua. Pero mire lo que sigue diciendo ahí, dice, mas el pueblo que conoce a su Elohim, mire, dice claramente que el pueblo, ahí no dice mis líderes religiosos, mis príncipes, ahí no dice eso, dice el pueblo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, o sea, que mucha gente que no son líderes religiosos, que saben la verdad, dice que en los tiempos de la antimasía, ¿ellos qué? Ellos actuarán y ya no le comerán ni de cuentos, ni de ritos, ni de legalismo religioso a ningún líder religioso. Y ellos se harán matar ¿por qué? Por el nombre de Yahweh y el nombre de Yahshua. Daniel capítulo 11, verso 33 al 36, para que miremos, mire. Daniel 11, 33 al 36, mire, le habla a los sabios, a gente que estudia la Torá y que la entienden y que no andan en ritos religiosos ni le comen de cuento a ningún falso líder religioso. Estas personas dice que serán usados en la gran tribulación y estos serán perseguidos, serán masacrados. Esto mismo hizo Antioquío y esto mismo hará el antimasía. Y mire lo que dice, que se volverá a repetir en el gobierno de la bestia y que serán decapitados, serán incinerados, serán quemados vivos e irán cautivos y los despojarán de sus bienes. Y muchas personas se unirán a ellos. Mire, léalo. En Primera de Macabeos capítulo 2, verso 42 al 43. Mire,
muchas personas se unirán a ellos con engaños, con mentiras. O sea, se harán pasar por creyentes de Yahshua con el único fin de saber dónde viven y así entregarlos a la quién, a la bestia. Estos serán los Judas modernos, por no decirte que ya hay muchos Judas. Daniel capítulo 11, verso 36, mire lo que dice. Ahí tiene lo que hará no solo Antioquío, sino la bestia. Mire, que él haría lo que le daba la gana. Mire, dice, se llenará de soberbia y se engrandecerá contra todo Dios. Mire, ahí tiene. Se engrandecerá contra todo Zeus, Teus, Dios. Se ensorbecerá contra quién? Contra su Jesús, su Jehová, su Curio, su Adonai, su Hachén. Contra estos, como también contra todo hombre que se crea que se crea un Elohim, que se crea un Dios. Y contra Yahweh hablará maravilla, o sea, blasfemará contra el nombre de Yahweh. Y todo lo que él diga, él lo podrá hacer hasta que venga la ira de Yahweh. ¿Sobre quién? Sobre él. Daniel capítulo 11, versículo 37 dice, a Yahweh no le hará caso, ni del amor de las mujeres. Mire, ¿usted sabe qué está diciendo ahí? Que él será un homosexual, que no respetará a ningún Dios, que la palabra Dios significa no respetará a ningún juez, o sea, a ningún hombre alguno. Como lo vimos en el Salmo 82, 1 al 2, que ahí está hablando de jueces, de hombres. Y él matará a todo juez, a todo hombre que se lo oponga. Daniel capítulo 11, verso 38. Dice, el Dios de la fortaleza, o sea, al mismo Satán, a él sí le renderá culto él. También llamado ¿quién? El Dios de la fortaleza es llamado Júpiter, el hijo de Zeus. Júpiter es llamado el Dios de las fortalezas. La bestia a esto les hará la guerra, o sea, prohibirá la oración a Zeus y a su hijo. Mire, pobrecitos los cristianos. El antimasiá les va a prohibir que adoren a Zeus y adoren a Dios y a su Jesús. La bestia les prohibirá adorar su caballo, ya que toda adoración se tiene que centrar en ¿quién? En la imagen de la bestia, nada más. Todo mundo tendrá que adorar la imagen de la bestia, a nadie más. Daniel capítulo 11, versículo 39, mire lo que dice, con un Dios ajeno, o sea, con Satán, y colmará de honores y riquezas a los que lo reconozcan como su Salvador, y por precio, o sea, por haberle vendido su alma a él le repartirá la tierra, o sea, la nación de Israel, o sea, imitando a Yahshua, cuando era Yahshua el que repartía la tierra, la tierra de Canaán, a las 12 tribus de Israel, simbolizado en quién, en Moshe. ¿Ve que la bestia es una burda imitación del gobierno de Yahshua? Daniel 11:40. El rey del sur, o sea, de Egipto, es la cabeza del imperio romano. Y el rey del norte dice, ambos derrotará el quién, el antimashia. Y con ellos, dice, ya vencidos y dominados, y con ellos entrará, según Daniel 11:41, a la tierra gloriosa, a la nación de Israel. Dice que matará y masacrará muchísima gente. Y dice, mas escaparán de su mano, de su poder, los hijos de Lot, o sea, los edomitas y los moamitas y la mayoría de los hijos de Amós, que hayan reconocido a Yahshua como su Adón y Salvador. Daniel 11:42 dice, y extenderá su gobierno sobre todas las naciones, vea, a nivel mundial. Daniel 11:43, y se apoderarán de sus tesoros de las costas preciosas de ¿qué? De Egipto, y los de Libia, o sea, los etíopes, los eunucos. Los eunucos los seguirán y con ellos matará ¿qué? A muchos. Daniel 11:45 dice, y plantará sus tiendas, o sea, moradas, su dominio, su gobierno, dice, sobre los mares, dice, sobre la humanidad y el monte glorioso de ¿quién? De Sión, o sea, gobernarán Israel y gobernará la humanidad por un tiempo. Daniel 11:45, para terminar, Yahshua vendrá del oriente, léalo, Ezequiel 47 del 1 al 13. Y Yahshua acabará con su ¿qué? Con su gobierno. Hasta aquí, mis amados y mis amadas, estudiamos que la señal de la bestia es su imagen.
Y en ninguna parte hemos visto, leído que nadie haya hablado ni la misma bestia de ningún 6-6 ni de ningún microchip. No se deje de llenar de terror religioso. Mire, ni Moshe, ni los Naví, ni los reyes, ni Yahweh, ni Yahshua, ni los discípulos de Yahshua, ni el mismo Saúl jamás hablaron de eso. ¿Y por qué no hablaron? Por la sencilla razón de que no existe. Mire, que Yahweh el Elohim de Israel los continúen diciendo. Si Yahweh lo permite, mañana continuamos con la tercera parte de esta enseñanza acerca del gran mito, la gran mentira de la marca y el número de la bestia. Eso es católico, eso es cristiano, eso no es hebreo. Mire, ni la misma bestia, ni Antioquío Epifanes, que fue el que estableció el culto a Zeus, a Dios, él jamás habló ni de ninguna marca, ni de ningún 6-6, ni de implantarle nada a nadie. No se deje llenar de ritos religiosos. Yahshua lo ratificó acerca de lo que el Ruach HaKodesh le reveló a quién, a Daniel. Y quedamos aquí en el libro de Matillahu, capítulo 24, verso 15, que es el que estudiaremos mañana si Yahweh lo permite. Amén. Y que dice de la siguiente forma, y lo dejamos hasta allí. Dice así: por tanto, mire, lo dice el mismo Yahshua, cuando veáis en el lugar K2 en Jerusalén, dice, la abominación desoladora de la que habló el Naví Daniel, el que le entienda, la señal más primordial y más clara la da el mismo Yahshua, y que es la futura profanación del templo que les construirá la bestia, y no en ninguna mezquita, ya que las mezquitas no existían tampoco en los tiempos de ¿quién? De Yahshua. Ahora usted ya verá si ya es decisión personal, o le crea a Yahweh, a Yahshua, a la escritura del Ruach HaKodesh a través de Daniel, o al mismo Yahshua, o le cree usted a los falsos ministros religiosos. Yahshua dijo cuál era la señal, no la marca, y que era la abominación, o sea, la imagen que la bestia, que fue de la que profetizó el Ruach HaKodesh a través de Daniel. Así de sencillo, mire. Ninguno habló, repito, ni de ninguna marca, ni de ningún microchip, ni de ningún dinero plástico, ni de la marca en la mano, ni en la frente, y ni nada de eso. De nada de eso profetizó el Ruach HaKodesh, ni mucho menos de ninguna vacuna. Que Yahweh el Elohim de Israel lo continúe bendiciendo. Amén, amén.